derrotado Napoleón, el antiguo régimen volvió a imponerse por toda Europa, y en la época de la Restauración. Su caída definitiva no fue fácil, ya que hizo falta casi un siglo de revoluciones para que podamos darlo por desaparecido de la mayor parte de los países europeos. En el siglo XIX acabará con la imposición de la mayor parte de Europa de un nuevo régimen, el liberalismo, basado en las ideas de la Ilustración, pero actualizadas y más desarrolladas gracias a los aprendizajes obtenidos en la Revolución Francesa. Por otra parte, el siglo XIX es también el siglo de los nacionalismos. El mapa de Europa experimentará importantes cambios porque las ideologías nacionalistas van a proponer que cada pueblo o nación tenga su propio Estado. Si el liberalismo tiene como base la libertad de los individuos frente al Estado, el nacionalismo aspira a la libertad de cada nación para organizar su propio Estado y no depender de poderes externos. Hacia el final del siglo XIX, tras años de revoluciones liberales y nacionalistas, la Europa que se prepara para dar la bienvenida al siglo XX es ya muy distinta a la del antiguo régimen. Un régimen nuevo se está imponiendo, el liberalismo, y con él una nueva forma de organizar el gobierno, de Estado, la sociedad y la economía. Oleadas revolucionarias entre 1820 y 1848. En 1820 se va a producir varios intentos de revolución liberal en países de la zona mediterránea. En 1830 se vuelve a producir por Europa una oleada de intentos revolucionarios liberales. La oleada revolucionaria que sacudió Europa en 1848 es, sin duda, la más importante del siglo XIX. Las trías estuvieron inspiradas en los principios de Revolución Francesa, considerada como modelo. Estas revoluciones se oponían al sistema de la Restauración y a las monarquías absolutas. La Revolución Industrial inicia en Inglaterra y se afianzó y convirtió en irreversible en 1750 y 1850. Su base estaba en el desarrollo de la industria manufacturera, generalizando el uso de la maquinaria para reducir tiempos y costos de producción, lo cual alteró las formas de la misma, trabajo y vida en sociedad. Inglaterra acabó presentándose como modelo de la sociedad a la que había que atender. Por eso, con posterioridad a este despegue británico, la industrialización se difundió por otros países de Europa y América. La profunda importancia que tuvo esta revolución fue la de cambiar las condiciones y las relaciones sociales de producción, que llevaron a diversos problemas incontenibles. El liberalismo avanzó en la revolución industrial y se lanzó a dominar el mundo entero con la expansión colonial de Europa. El fin de la seguridad y la decadencia europea. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial comenzaba con Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, que caía muerto junto a su esposa Sarajevo, bajo los disparos de los terroristas serbios ligados al grupo nacionalista La Mano Negra. Esto provocó la declaración de la guerra Austria-Serbia el 28 de julio, ya que no estaba dispuesta a correr el riesgo de un conflicto europeo general con tal de poner fin al movimiento nacionalista serbio. Al día siguiente, Rusia respondió movilizándose contra Austria. Alemania advirtió a Austria de que si persistía en su actitud le declararía la guerra, y consiguió que Austria accediera a difundir con Rusia una posible modificación de ultimátum enviado a los serbios. Alemania insistió en que los rusos retiraran sus tropas inmediatamente. Rusia se negó a hacerlo y Alemania le declaró la guerra. El mismo día, los franceses, en virtud de la alianza militar franco-rusa en 1894, comenzaron la movilización de sus fuerzas. Las tropas alemanas cruzaron la frontera de Luxemburgo el 2 de agosto y Alemania declaró la guerra a Francia al día siguiente. El día anterior, el gobierno alemán había informado al gobierno belga de su intención de marchar sobre Francia cruzando Bélgica. Las autoridades belgas se negaron a permitir el paso y se declararon neutras. Por todo esto, Gran Bretaña envió un ultimátum a Alemania, en el que se exigía que se respetara la neutralidad de Bélgica. Alemania rechazó la petición. El gobierno británico le declaró la guerra ese mismo día. Italia permaneció neutral hasta el 23 de mayo de 1915, cuando rompió su pacto con la Triple Alianza para satisfacer sus aspiraciones territoriales y declara la guerra a Austria-Hungría. El jefe del Estado Mayor alemán creía que quizás ya no sería posible una penetración en las líneas enemigas, por lo que se centró en forzar la retención francesa, infligiendo numerosas bajas. Su nuevo objetivo era desangrar a Francia.